Bueno, me imagino que necesitan acceso, ¿verdad? Ok, bueno chicos, buenas tardes a todos, a Danielita, que la estoy viendo ahí, a Ricardo, a Andy, a todo el mundo. Buenas tardes, a Saraí también, a Carmen, a Ave, a Emily, a todos. Si me escapa alguien, ahí dispensen, como dicen. Bueno, le damos la bienvenida al grupo número 2. Hay buenas expectativas para este grupo. Esperamos de que la exposición sea igual o superior a la del grupo 1. Y pues este momento es de ustedes, chicos. Si van a necesitar más tiempo de los 35 minutos o creen ustedes que cumplan con eso. Sí, cumplimos. Ok. Espero. Bienvenidos. El turno es de ustedes. Muy buenas tardes, les saluda María. Programa de noticias Radar Mundial. En la cabina me acompaña Michelle Vázquez. Buenas tardes, Michelle, ¿cómo estás? Gracias, Mariela. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. El día de hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio y con esto contamos con una ronda de corresponsales que nos van a traer datos importantes de la historia de la radio en dichos países. Con ustedes nos vamos hasta Chile con Andrea. Buenas tardes, gracias por el enlace. Les hablaré sobre la historia de la radio en Chile. La primera transmisión en Chile fue en 1922. La telefonía se transformó en el principal medio de difusión musical. La primera estación fue Radio Chilena, fundada el 26 de marzo de 1923. Durante las primeras décadas en el siglo XX, las radios transmitieron principalmente sonidos en directo, radioteatros, informaciones noticiosas, comentarios políticos y presentaciones musicales, y que se transmitían hacia el público auditor, constituyéndose así en un importante campo laboral para los artistas, locutores y técnicos y periodistas chilenos. La radio sigue siendo uno de los más importantes medios de comunicación de masas, transformando una de las variables más importantes del acontecer cultural de los últimos 80 años. Hasta aquí mi reporte, regresamos a cabina. Gracias, Andrea, por su reporte de Chile. Ahora nos trasladamos a Paraguay con Wendy. Muy buenas tardes, mi nombre es Wendy Rodas y yo les estoy transmitiendo desde Paraguay, lugar de Santa María de Asunción. Yo les voy a hablar un poco sobre la radio en Paraguay. Para los paraguayos, la radio ha sido muy popular debido a su cultura, ya que ellos se sienten muy orgullosos de su lengua ancestral, que es el guaraní. Y también es muy hablado entre sus habitantes. La radio en Paraguay se transmitió por primera vez en 1924 y su primera emisora fue ZP5, Radio Paraguay. En la actualidad, la mayoría de las radios utilizan señales online para transmitir de una mejor manera, más eficiente e interactuar mejor con sus oyentes. Además de que la sintonizan desde su teléfono móvil por medio de un aplicativo. Dato curioso sería que las primeras radios en transmitir en este país fueron en Ñandí y 1 de marzo o Guaranío. Esto ha sido todo. Muchas gracias y volvemos a estudio. Gracias, Wendy, por tan importante información. Con esto nos trasladamos hasta Brasil, que allá se encuentra Fernando. Buenas, compañeras. Que es exactamente en Río de Janeiro, donde casualmente en esta ciudad es donde se da la primera transmisión de radio en 1922, y exactamente el Día de Independencia, conmemorando así el centenario de independencia de Brasil. También en 1938, en el Mundial de Francia,
los cariocas, por así llamarlos, lo percibieron o ¿cómo les dirá? Estaban pendientes de las transmisiones de radio, ya que era el único medio donde los transmitían o retransmitían la información. Un dato muy curioso es que en 1941 el programa de noticias, Report Eso, sin la necesidad de leer los periódicos. Es un hecho muy, muy importante, ya que en esa época solo se daban las noticias que salían en los periódicos. También hoy por hoy, aparte, tenemos la tecnología, ya la mayoría de radios están en vivo, ya sea por páginas web, páginas sociales, y aparte de eso también encontramos radios como comunitarias, gubernamentales y también otras radios que se dedican a dar programas educativos. Esto ha sido todo por mi parte. Si no hay ninguna consulta, regresamos con ustedes, compañeras. Gracias, compañero Fernando de Brasil. Ha recorrido muy buena información la que nos aportó, ¿verdad?, sobre Brasil. Pues yo te quería compartir, Michelle, un poco de la historia de la radio en Argentina. ¿Sabías que la primera transmisión fue Parsifal de Richard Ware, presentada por Enrique Susín y 3 de sus amigos? Esta primera transmisión se realizó desde el techo del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Qué curioso, ¿no? Y por eso sus oyentes los bautizaron como los locos de la azotea. Ya en 1940 llegó la época de oro para la radiofonía y para el radioteatro. Radioteatro que destacaba mucho por su género dramático y humorístico. Ya en 1949, en el 2000, de Trend Topic, donde se reconocían los labores importantes de la producción de la radio online. Y cabe destacar que Argentina fue pionero en materia de en materia de la radio en el habla hispana. También país en el mundo de dar transmisiones regulares. ¿Qué te parece esto? Del apodo también tan raro que le pusieron los locos de la azotea, Michelle. Bien interesante el apodo y muy interesante también lo de la radioteatro, porque también eso dio pauta a que muchos actores sobresalieran en esa área. Bueno, nos trasladamos a Bolivia con Alba Pineda, que nos tiene unos datos bien importantes sobre ese país. Cruz de la Sierra, Bolivia, una hermosa ciudad. Ahorita estamos en la hora de la tarde, pueden observar el bonito atardecer que está detrás de mí. Déjenme comentarles que la radio en Bolivia comienza en 1929, cuando los hermanos Rodolfo y Enrique Costas lograron hacer por primera vez la radio comercial en Bolivia. La primera radio como medio de comunicación social. A ellos se les otorgó una licencia mediante el gobierno. Su radio se llamaba Radio Nacional. Estos edificios que están aquí, allí. En 1952 hay un incremento en la cantidad de emisoras en Bolivia. Hay programación básica como teleradio, novelas radios, información, música, historietas, que se contaban a través de las radios en aquel entonces. En las capitales se generó un movimiento de descontento en el país, porque en el periodo de 1935 a 1952
Bolivia estaba bajo una dictadura. Así que hubo programas en el público que tuvieron que animar a la población de Bolivia. Así que ya para los años 70, la radio tuvo un incremento producto de la Revolución Nacional en Bolivia, porque en la radio jugó un papel tan concientizador para los habitantes de ese país, para hablarles sobre. Entonces, gracias a los oyentes de la radio que oían la verdad, se creó una revolución nacional en Bolivia, y es ahí en ese periodo cuando la radio se volvió versátil. También aparecieron los transistores, que eran como pilas, cada quien podría comprar su radio y andarlos en la mano, y así las personas andaban en la montaña, en las minas, escuchando los programas de su preferencia. Y cabe destacar que la radio en Bolivia comenzó empíricamente. No había nadie especializado, ningún profesional de comunicación que supiera de radio, sino que todo lo hicieron por estudio de campo. Cuando miraban a una persona que tenía un potencial o una mínima voz que se escuchaba bonita, porque la historia cuenta eso, ellos lo ponían como locutor. Entonces, la radio en Bolivia comenzó desde lo más bajo, y ahorita en la actualidad hay muchas personas que escuchan la radio y también les encanta escuchar la radio nacional. Como lo dice la historia, ¿verdad? Que fue la primera radio y estuvo apoyando en las crisis nacionales y todo eso. Así que hasta aquí mi reporte, y regresamos con Michelle y Mariel. Muchas gracias, Alba. Muy interesante cómo en Bolivia empezó la radionovela, ¿verdad? Pero bueno, ahora nos desplazamos hacia Ecuador con Fernando. Gracias, compañeras, de nuevo. En este día tan especial como es la conmemoración del Día de la Radio, me di la tarea de viajar a Ecuador, especialmente a Guaraní, perdón, al barrio Las Peñas, donde se fundó la primera radio, que es la Radio París, que actualmente está en transmisiones. En 1922, como les digo, esta radio emite sus primeras transmisiones. También un dato curioso es que en 1929, también en Ecuador, se funda lo que es la radio El Estadio del Prado. Se consideran las primeras dos radios en fundarse en Ecuador. Con este contacto regresamos con ustedes a cabina. Gracias, Fernando. Y ahora continuamos hasta Colombia con Andrea, quien nos dará unos datos importantes de la historia de ese país. Ok, gracias por el enlace. Nuevamente les voy a hablar ahora sobre la historia de Colombia. Algo que me llamó la atención fue de cómo empezó todo esto de la radio. Empezó en el año de 1935, cuando a la caída del avión de Escata, en la que murió el cantante Carlos Gardel, se inauguró el género de la radioperiodismo, pues todas se empezaron a mandar reportes al lugar de los hechos para que telefónicamente se contactaran con las estaciones y narraran lo que estaba sucediendo. En el año de 1929 llega a Colombia la primera radiodifusora bajo el gobierno de Miguel Albadía Méndez, quien inauguró la emisora pública HJN. Ramón Elías Recio, el director de Radio Periódico, fue quien presentó por primera vez en el formato de radio periódico el 29 de noviembre de 1936. En 1977 existían alrededor de 344 emisoras.
La radio online en el país comienza en el año 2000, cuando un grupo de estudiantes de comunicación social y periodismo de la Universidad de Antioquia, en compañía de algunos profesores, decidieron emprender ese proyecto. Hasta aquí mi reporte, volvemos a cabina. Gracias, compañera desde Colombia. Muy interesante. Me ha gustado cómo hemos avanzado este tema sobre la radio. Y pues yo, Michelle, te quería dar unos pequeños puntos de Uruguay, de la radio. ¿Sabías que la primera emisión fue el 6 de noviembre de 1922? Y que uno de los emisoras más escuchadas en Uruguay fue fundada por Juan Enrique. Esa emisora es Radio Sport, mejor conocida Radio Sport 890. Esta emisora empezó con su programa de transmisiones móviles llamada La Vuelta Ciclista de Uruguay. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Es una corta, breve, pero fue muy interesante cómo la radio va llegando en cada uno de los países. Cómo se va desarrollando ese medio de comunicación tan importante como es la radio en cada uno de los países latinoamericanos. Muy, muy importante la historia. Nos vamos hasta Venezuela con Alba Pineda. ¿Qué nos tienes, Alba? Muchas gracias, Michelle. Ahorita me encuentro en el Parque Central de Caracas y celebrando este día, ¿verdad? Día de la radio. Les voy a hablar un poquito sobre la historia de la radio en Venezuela. Y es que el 1 de enero se produjo la primer salida al aire en frecuencia modulada de la emisora cultural de Caracas con la frecuencia de 97.7 MHz. La primera estación en transmitir en Venezuela, con una programación eminentemente cultural. La emisora surgió por iniciativa de un grupo de empresarios. Déjame contarte que el líder de este grupo de empresarios era el ingeniero Humberto Peñalosa. Esta emisora es pionera por la transmisión estereofónica, en el uso de grabaciones digitales y en la programación cultural. El dato curioso de esta emisora es que fue financiada por empresas privadas sin tener espacios publicitarios en paga de la programación, y con este método se mantuvo hasta el 2005, porque después del 2005 se vino una crisis económica y tuvieron que reinventarse, ¿verdad? No todo el tiempo iban a estar sin publicidad. Entonces la tuvieron que vender y ahora es parte de otro grupo privado, pero siempre tiene publicidad pagada. También en 1988 el Estado venezolano otorgó las primeras concesiones para emisoras comerciales en frecuencia modulada. Ahí empezaron un montón de gente a emprender con la radio. Dice que en el mes de septiembre de ese mismo año, en Caracas surgió la primera estación de género en el país que se llamaba Éxitos FM, perteneciente al grupo Unión Radio. Y en 1989, el periodo de instalación de las emisoras comerciales en frecuencia modulada comenzó en todo el país. Así que ya cualquiera podría ser libre de hacer su propia radio, ya sea cultural, de deportes, de novelas, de música. Y esta es parte de la historia de la radio en Venezuela. Continuamos con ustedes. Mariela, ¿me escuchas? ¿Tiene buen sonido allí en cabina? Sí, ya teníamos problemas. Yasmin, ahora nos vamos con Yasmin hacia México, donde también nos va a hablar un poco de la historia de la radio. Efectivamente, Mariela, en estos momentos me encuentro en Ciudad de México. Ya que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, hoy les daré una pequeña reseña de lo que es la historia de la radio en este país.
Cabe mencionar que es difícil precisar cuándo comenzó la radiodifusión en este país, ya que se maneja que el año 1920 a 1930 la radiodifusión fue principalmente experimental, pero vamos a trasladarnos al año 1921, cuando los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de Ciudad de México. Su programa se emitía los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche y se mantuvo así del 27 de septiembre de 1921 a enero de 1921. Ya en Monterrey, Constantino de Tarnaja lanzó el 27 de octubre de 1921 su emisora TND, o mejor conocida como Tarnava Notre Dame. Esta solo se mantuvo al aire meses, y ya el 5 de febrero de 1930 surgió la radio mundial EXN, o mejor conocida como el fonógrafo. Esta fue la primera en ofrecer un servicio de noticias en el país. En septiembre de ese mismo año comenzó a operar la XGW, que a diferencia de las emisoras de su época, esta contaba con una planta de 5.000 watts de potencia, lo que lo llevó a ser escuchada más allá de las fronteras, es ser escuchada en Centro y en Sudamérica. De ahí que haya tomado el lema de la voz de América Latina desde México. Hasta aquí mi parte, compañera, regreso con ustedes. Gracias, Yasmín, por tu reporte. Y desde México hasta Perú se encuentra Saraí, que nos tiene interesantes datos. Así es, Michelle, gracias por el enlace. Seguimos con este recorrido de la historia de la radio por los diferentes países. Y ahora les vengo a comentar y a decir información importante sobre este país, el país que tiene una de las 7 maravillas del mundo, y es lo que es Perú. Comencemos con la historia de la radio en Perú, que comenzó en 1925. La primera radioemisora fue OAX, que fue inaugurada por la Peruvian Broadcasting Company. El primer periodista fue Antonio Carla Sánchez. Lastimosamente, luego de la primera emisión, cayó en bancarrota y cerró. El Estado pues asumió el control de OAX. Tiempo después, en los tiempos, lo que fue la radio se convirtió en el medio de comunicación más importante, destacándose el más, como es el alcance, así como un buen dominio sobre la audiencia, y con lo último que se ha visto en la radio web y satelital. También se vio lo que fue la radio, las radionovelas. Una de las más destacadas es El Derecho de Nacer. En el 2000, el RPP se convirtió en la radio de mayor sintonía del país. Recuerden que la radio informa, acompaña y entretiene. En Perú, 10 radios más sonadas son la Onda Cero, La Inolvidable, La Zona, Ritmo Romántico, Panamericana, Exitosa, Nueva Q, La Carimba, Moda y RPP. Sigo con ustedes. Gracias, Saraí. Muy entretenido eso de las radionovelas, ¿verdad, Mariela? Muy entretenido, interesante. ¿Desde cuándo empezaron las radionovelas? Exacto. Dio pauta que muchos actores se entretuvieran y que la gente estuviera en sus hogares atentos escuchando las radionovelas. Bueno, te quiero compartir a ti y a toda nuestra audiencia unos datos muy interesantes en la historia de Guatemala. ¿Sabías que el padre de la radiodifusión en Guatemala fue don Julio Caballeros Paz, quien llevó a cabo las primeras transmisiones en 1929 en el país? Pero no fue hasta el 15 de septiembre de 1930 en que el presidente Lázaro Chacón inaugura la radio con las siglas TGW, llamada Radio Nacional de Guatemala. En ese entonces ya prácticamente se inaugura el radioperiodismo en el país bajo la dirección de José Quiñones. Ya para finalizar, en la actualidad en Guatemala existen más emisoras religiosas, de las cuales están autorizadas 34 emisoras en amplitud moderada y 50 en frecuencia moderada. Todo esto viene a patrocinio de Banco Proamérica. Modulada. Gracias, todo Michelle, esto muy viene... interesante. Interesante tu historia. Entonces, ahora nos vamos con Caleb a Panamá.
Compañera, sí, mira, estoy en Nicaragua, en la ciudad de Managua, hoy en este Día Mundial específicamente de la radio, que estamos conmemorando específicamente en este sector de Latinoamérica. Quería comentarte, en esta bonita ciudad de Managua, Nicaragua, el origen fue en los años 20 específicamente. Hablando de esto, se insistió un sistema de radiodifusión. ¿Cómo funcionó esto? Parte de este trabajo se vino desde Norteamérica. Desde Norteamérica trajeron los militares esta radiodifusión para mandar este mensaje usualmente a municipios, colonias, ciudades pequeñas, cercanas, para seguir hablando en torno a los mensajes que tenían que darse políticos y también militares. Para esto se trajo en esos años. Después se avanzó hasta el año 1933, que ahí dejó de estar ya monopolizada por Norteamérica. Avanzando en el 1933, hablamos de la radio Bayer, que es más conocida como si el Bayer es bueno, con su eslogan. Hablando de esto fue una radio más jovial, fue una radio comercial, que una radio que pudiese complacer a las demás personas con música. Hablamos de su fundador y propietario Edmundo Salomón, y de igual manera hablarles que esta radio solo estaba aperturada para trabajar 3 horas. 3 horas era lo que trabajaba esta radio, siempre con su eslogan que hasta el sol de hoy conocemos como parte de su línea farmacéutica de Bayer. Bayer, sí es bueno. Ahí está. Avanzando, les cuento que estuve en una plática con un gran colega de radio y de televisión, pero más de radio. Este radio colega se llama Roberto Arévalo. Estuvimos en una plática, él me comentó un poco referente a lo que había realizado en los años 60, 70 en la radio de Nicaragua. Bueno, esto se remonta mucho antes que hubiera iniciado mi labor como locutor y como radio periodista. ¿Me confirman si se puede escuchar, compañero? Porque vivía en la cercanía. Para poder estar pendiente de esta información, que es importante. Sí se escucha fuerte, claro. Bueno, esto se remonta mucho antes que hubiera iniciado mi labor como locutor y como radio periodista. Y es porque vivía en la cercanía de algunas de esas radios. Ejemplo, Ondas de Solotlán, que quedaba de donde era la aguadora de Managua, el cuerpo de bomberos, una al sur en la esquina. El dueño era el señor Castro Juan. El nombre no me recuerdo de inmediato. Y otra funcionaban en onda corta. Todas las radios funcionaban en onda corta en esa época. Después te voy a hacer una relación del orden de las radios que funcionaban en onda corta. Y la otra radio que hizo un nacimiento es Radio Mundial, también funcionando en onda corta. Se instaló su antena, su transmisor, bueno, en las costas del lago. Les comento que esa fue parte de la entrevista que tuve en esta comunicación tan amena con Roberto Arévalo, y me comentaba un poco de las ciudades y los lugares donde se habían inculcado y puesto ya algunos radios en diferentes partes de la ciudad de Managua hasta cercanías del lago. Hay que hablar que en torno a estas colocaciones de la radio hay que estar en una posición muy alta sobre el nivel del mar, así que es importante estar en una muy buena altura. Avanzando con estos detalles y de la historia de la radio específicamente en este país, hablamos de que en el 2011 es algo que se ha venido desarrollando en la actualidad, las radios por internet, y es lo más viral o lo mejor utilizado actualmente en Nicaragua, con más de 50 radioemisoras por el internet. Recordarles que este segmento fue patrocinado por Buenacho, chile y limón extremo con su nueva envoltura negra. Regresamos a estudio después de este segmento desde Nicaragua, compañeros. Muchas gracias, Caleb. Muy interesante esta entrevista donde nos habla de las primeras radios fundadas en Nicaragua. Bueno, ahora nos trasladamos con Saraí, esta vez sí a Panamá. Nuevamente, gracias, Mariela. Sigo desde la ciudad hermosa de Panamá. ¿Cómo inició la radio en Panamá? Les hablo un poco. Fernando Yoli, junto a Félix Álvarez, Emerito Núñez y Enrique Paniza, en el año 1933, a pesar de las protestas del gobierno norteamericano, fundaron en Panamá la primera emisora que fue llamada Radio Experimental, que en un futuro iba a ser Radio Tembleque.
que está ubicado en la calle Balboa y ahora reconocido como calle Araguas. ¿Por qué fue Radio Tembleque? Pues el local donde se habitaba, se meneaban lo que eran los cables y la misma gente del pueblo la bautizó como Tembleque. Dicha emisora fue inaugurada por el entonces presidente de la República, don Florencio Armodio Arosemena. Algunas de las radios más conocidas las podemos escuchar como Voz Panamá, Voz Ancón, Voz Baru, Ondas Valbeñas, Radio Reloj, Radio Mía, Radio Libertad, Radio Home. Gracias, este es todo mi reporte. Sigo contigo, Michelle. Gracias, Saraí. Y nos vamos hasta Honduras con Yasmín. Así es, compañera. En esta ocasión me encuentro desde tierras hondureñas, específicamente desde la ciudad de Tegucigalpa. Y les daré una pequeña reseña de lo que fue la historia de la radio en este país. La pionera de las emisoras de radio en Honduras fue la radio de la empresa bananera de la Railroad Company. Esta fue fundada en 1928 bajo el gobierno de Miguel Paz Barahona y estableció la Trópica Radio, que fue la primera estación radial comercial en el país. Su programación contenía música selecta grabada por las firmas Columbia y RCA Victor, así como programas en vivo con artistas nacionales como las hermanas Córdoba. Entre 1929 y 1931, Manuel Soto creó la segunda radio en el país, la cual llamó Ecos de Honduras. Actualmente existe un debate entre quién fue el pionero de la radiodifusión en el país, si Manuel Escoto o Rafael Ferrari. Les explico. La HRP1 de Manuel Escoto fue la primera radioemisora en el país, pero debido a un retraso en el envío de su equipo, esta fue instalada hasta después de la HRN de Rafael Ferrari. La HRN inició bajo la denominación de La Voz del Comercio y fue inaugurada el 1 de noviembre de 1933. Más tarde, la HRN cambió de La Voz del Comercio a La Voz de Honduras. Es así como surgieron las primeras radioemisoras en el país, las cuales han dado lugar a las que conocemos actualmente. Esto ha sido todo, regreso con ustedes. Gracias, Yasmín, por tu reporte. Y quiero compartir con la audiencia y contigo, Mariela, unos datos acerca de la historia de la radio en El Salvador. Una de las radios que fue primero fundada, llamada Radio Nacional de El Salvador, es una creación de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador. Quien tuvo la iniciativa fue el presidente en ese entonces, Alfonso Quiñones Molina. Inició las transmisiones el 1 de marzo de 1926, convirtiéndose en la primera radiodifusora fundada en Centroamérica. En la actualidad, El Salvador cuenta con 58 emisoras AM y 237 FM, con un total de 295 emisoras al aire. ¿Te parece interesante el dato, verdad? Son muchas emisoras, Mariela. Muy interesante, la verdad, Michelle. Cada vez, en cada país se incrementaba algo nuevo a la radio. Así es, y con esta información nos trasladaremos hasta Costa Rica con Caleb. Gracias, compañero. Continuamos por aquí ahora en nuestro país vecino, trabajando un poco arduamente desde Costa Rica. Nuestro trabajo como corresponsal en parte de Centroamérica. Avanzamos, me confirman en estudios si estamos bien coordinados con el audio para estar trabajando de manera correcta. Quería comentarles como dato curioso que en Costa Rica es uno de los pioneros en toda Latinoamérica que ha fundado o ha hablado específicamente en la radio, especialmente en uno de los medios utilizados como medio masivo. Lo ha sabido utilizar Costa Rica y así lo ha hecho. Vamos a ir avanzando rápidamente porque tenemos que cerrar. Científicos y curiosos. Quiero comentarles que comenzaron a experimentar unas transmisiones y se dieron cuenta de que en 1910, ojo a ese detalle, José Fidel Tristán transmitió por primera vez en algunas prácticas, hay que comentarles eso, en algunas prácticas que estaba haciendo en un colegio de señoritas desde San José, Costa Rica, que se hizo y se escuchó a 10 kilómetros a la recta en la ciudad de Heredia. Hay que hablar que aquí en la zona de Costa Rica, las ciudades las
vías, San José, Heredia, Alajuela, entre otros ciudades importantes de nuestro país. Avanzando con esta parte del Día Mundial de la Radio y hablando de Costa Rica, quiero mencionarles que la primera radiodifusión en Costa Rica fue en 1920. Fue realizada por Armando Céspedes Marín en la primera estación de radio que se llamaba La Voz de Costa Rica. Hay que ampliar que hicieron banda corta y banda ancha. En su práctica de banda ancha se escuchó hasta Nueva Zelanda. La primera transmisión que se dio fue captada hasta ese país muy lejano, desde Costa Rica, específicamente otro continente, como mencioné. Compañero, bueno, parece que... Bueno, cerremos porque el tiempo ya nos está... Ya, Michelle. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, oyentes, que siempre nos prefieren. Y muchas gracias a nuestros colegas periodistas. Los saludo, nos vemos hasta la próxima. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde. Ok. Falta un minuto. Yo no sé si nos salimos y volvemos a entrar para hacer las conclusiones, porque sí falta un minuto y vamos a quedar en el aire. ¿Les parece? Volvemos a entrar ahorita. Está bien. Salgamos, está bien. vamos.